Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo, a la cabeza del alcalde Johnny Fernández, nos complace en presentarles un nuevo podcast. Esta vez tenemos a un invitado muy querido y muy especial y muy reconocido aquí, no solamente en Santa Cruz, sino en Bolivia y a nivel internacional. Se trata del artista Tito Kuramoto. Permítanme leerles un poquito de su biografía antes que empiece para nuestra charla, que por si acaso va a estar muy interesante, muy interesante. Entonces, les voy a leer la biografía. Nació el 19 de julio de 1941 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Kuramoto es un pionero del arte en Santa Cruz. Fue desde sus 12 años que empezó con sus primeros bosquejos, a lápiz, dibujos de historietas. A los 15 años ya tuvo sus primeras incursiones en la pintura. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz, donde conoció al arquitecto Jorge Rosa Obermeyer, uno de los maestros que cambió la visión de aquel joven Tito Kuramoto. También tuvo un breve paso por la Facultad de Arquitectura de La Paz. Al enterarse del fallecimiento de su papá, retorna a Santa Cruz para quedarse aquí en Santa Cruz. Posteriormente, tuvo un tiempo de estudios en Buenos Aires, Argentina, donde pudo conocer a Hugo Pratt, uno de los artistas más admirados por el entonces joven Tito Kuramoto. En 1972 fue becado por la Fundación Simón Patiño a París, donde pudo ser parte del Atelier 17 del londinense Stanley William Hayter, famoso grabador y pintor abstracto. Con él aprendió la técnica Hayter de su invención para grabar con una plancha que tenía diferentes relieves y rodillos, uno duro y otro blando, en base a la viscosidad del aceite para lograr la separación de los colores. El trabajo pictórico del maestro podemos presentarlo en distintas etapas. En sus palabras, a mí me gusta variar. Los que pintan siempre lo mismo ya es razón de comercio. Tuvo una etapa donde pintó solo nubes, una temática más conceptual. También tuvo un periodo en el realismo mágico donde presentaba al cotidiano vivir del cruceño entre cuentos y leyendas del Oriente. En otra de sus etapas llegó al naturalismo, donde pintó varios árboles del siglo XXI. En otro tiempo, el abstracto llegó al interés del artista, sin mucho detalle y una soltura en sus pinceladas. En estos tiempos ya se encuentra trabajando en una nueva esencia artística. Cabe mencionar que en una de sus tabas incluyó en sus lienzos el haiku, frases breves en cada una de sus pinturas. Tito Kuramoto ha expuesto en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y varias ciudades de Bolivia, además de sus cientos de cuadros pintados a lo largo de su vida, de sus acciones como gestor cultural, fundador del Taller de Artes Visuales de Santa Cruz de la Sierra, de su vocación de maestro y de su voz reflexiva y crítica como pensador. Su mayor legado ejemplificador para la sociedad es su honestidad. Querido Tito, muchas gracias por compartir con nosotros un brevísimo instante aquí en este podcast que deseamos guardarlo, así como tenemos en la biblioteca un archivo de los grandes, y estás entre los grandes. Tito Kuramoto es considerado uno de las vacas sagradas. Recordemos a los
que ya no están entre nosotros, que son Herminio Pedraza, Marcelo Callaú, y presente ahora Tito Kuramoto y también Lorgio Vaca. Incluso tenemos en este momento una exposición que, por si acaso, vengan a verla, va a demorar hasta el próximo año, y ahí están varias pinturas de Tito Kuramoto con los otros vacas sagradas. Eso para nosotros es un orgullo en este momento, y le digo de tenerlo aquí presente. Pero ahora dejo yo hablar a Tito porque tiene mucho para decirnos, comenzando desde su vida breve aquí en Santa Cruz, y bueno, vamos a llegar a estos otros momentos de sus obras. Bueno, una cosa que quiero remarcar yo es que Santa Cruz es una, vamos a decir, un conjunto de gente de diferentes nacionalidades, descendientes de diferentes nacionalidades. Acá no hay racismo, ¿no? Como existe en otros lugares. Por el momento, no sé si después ir a ver, ¿no? Cuando la guerra, naturalmente, los japoneses y los alemanes eran el enemigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero lo que nos hacían eran bromas así en el colegio, nada más, ¿no? Nunca algo agresivo, ¿no? Eso hay que hacerlo notar, ¿no? Y estoy de acuerdo. Uh-huh. Además, nosotros, los cruceños, siempre tuvimos un código de honor, ¿no? Que no existe en otras partes del país, ¿no? Nosotros si no golpeábamos al que se había caído, por ejemplo, ¿no? Ni le golpeábamos por la espalda, ¿no? Y si se cayó la persona, esperábamos que se levante para seguir peleando. Eso era un cierto código de honor, ¿no? Que ahora ya no existe eso, ¿no? Ahora la gente, mientras puede matar a la persona, la mata, ¿no? A eso hemos llegado, ¿no? En parte, creo yo, a la educación, tanto de las familias como de los colegios, ¿no? Creo yo que la gran labor de algún gobierno que venga es mejorar la educación en Bolivia. Así es. ¿No? Nada de... y la seguridad, ¿no? Lo demás viene por añadidura. Así ¿no? es, muy de acuerdo. Y entonces, como le digo, yo estudié en el Colegio Basilio de Cuéllar, en la escuela, allí en la calle Vallivian entre Cochabamba y La Paz. Ese colegio que queda en media cuadra. Sí, sí, sí. Basilio de Cuéllar. Después entré al Colegio Nacional Florida, y cuando estaba en el segundo año del Colegio Nacional Florida, éramos tantos, creo que habían 11 primeros y 6 o 7 segundos, no sé cómo era, pero era un montón de gente, ¿no? Nos dividieron y la mitad nos vinimos a fundar el Colegio Cástulo Chávez. Entre 2 alumnos veníamos con un banco desde el Nacional Florida hasta acá, hasta la, ¿qué se llama esta calle? Que hay una dependencia ahorita de la alcaldía ahí, que lo han reformado, era un colegio viejo. ¿Qué se llama esa calle? Que hacían fiestas para carnaval ahí. Hasta reinas hacían ahí. ¿Y por la plazuela Calleja? No, acá, a media cuadra del Caballito, sobre la 24 y la... ¿Rafael Peña? La Rafael Peña, ¿no? Ahí en Rafael Peña y 24, ahí estaba ese colegio, sí, que era el número 3, creo que era, no sé cuánto. Sí, y ahora es una dependencia de la alcaldía. Entonces, y ese colegio era el Rafael Peña, ¿no es verdad? ¿Se llamaba también? ¿Antes? Seguramente, no sé. Después sería, pero antes usted dice que era ahí, ese era el Cástulo. Ahí fue el Cástulo Chávez. Cástulo Chávez. Pero era en la tarde, en la mañana seguía siendo la escuela, ¿no? Sí.
Y al año siguiente nos mudamos a otro sitio, alquilado seguramente, y después ya yo no supe porque yo me pasé al colegio nocturno. Eran épocas muy difíciles, era la primera época del MNR, que era peor que ahora, ¿no? No había ni qué comer, ¿no? Y mi padre, que tenía una tienda bien surtida de más de 100.000 bolivianos en los años en 1950 era mucho dinero, ¿no? Y en los 60 no tenía más que los armarios ya, porque con la devaluación se fue depreciando y quedó en nada toda su fortuna de él, ¿no? Todo su trabajo de toda su vida. Imagínense. Y además que ese mismo gobierno, como todos estos gobiernos populistas, se adueñó de unas tierras de lo que es ahora el parque urbano. Sí, sí. Y la otra avenida esta, Teniente Vega, todo eso era de mi padre. Y lo lotearon y lo repartieron y no dejaron ni un lote para la familia. Y era una quinta, Así era la justicia de esa época, ¿no? Y bueno, ahí quedó. No hay para qué llorar por eso. Son cosas que pasan, ¿no? Entonces yo tuve que entrar al nocturno para trabajar, para ayudar a la familia. Yo tenía 12 años en esa época. Y entré a trabajar de jornalero, pues llevando carretillas y todo eso, ¿no? Y poco a poco fui cambiando a mejores puestos, así. Y terminé de pintor de paredes, ¿no? Con un contratista que pintaba paredes. En esa época no había pintura al agua, era al aceite, ¿no? Todas las paredes eran brillantes, ¿no? Entonces, y de ahí, casi por añadidura, comencé a pintar letras en las tiendas, ¿no? Pintábamos la tienda y le poníamos casa fulana, ¿no? Y ahí entonces comencé a diseñar letras, me puse a estudiar cómo eran las letras, y de eso viví un buen tiempo también, ¿no? Después de eso pasé a ser fotógrafo ya. Estaba yo en cuarto año de secundaria. 15 con 16 años. Roberto Justiniano, era un fotógrafo. Hacíamos esa fotografía comercial de ir y tomar fotos a los cumpleaños y todo eso. Y los carnavales, ¿no? Del Caballito, los famosos carnavales de máscara del Caballito. Íbamos y tomábamos fotos. El rollo era de 36 cuadros, ¿no? Tomábamos y nos veníamos a toda velocidad al estudio. Ahí habíamos inventado un aparato para secar el rollo. Era como un armario largo así, con un ventilador allá arriba y ahí colgados los rollos, y acá una cocina de estas eléctricas. Copiábamos las postales y a carrera a vender. Yo una vez hice 3 rollos en una noche. Imagínense la velocidad a la que trabajábamos. ¿Y cuántas cuadras tenían? Porque de la plaza al Caballito eran 6 cuadras. ¿Y dónde estaba su...? Estaba ahí en la Vallivian y Chuquisaca. Ah, ya. Vallivian, Chuquisaca. Ahí en la casa de Guillermo Vacapereira. Sí. Que le cedió el garaje a este señor para que ponga su estudio, ¿no? Así que así estuve. A mis 18 años salí de bachiller y me fui a estudiar a La Paz, estudiar arquitectura. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Que no quiero levantar rencores, ¿no?
porque ya eso pasó, ¿no? Pero me fue muy mal, vamos a decir. Yo era uno de los mejores alumnos ahí, sobre todo en talleres, en creatividad, en esas cosas. Pero tenía mucha oposición, ¿no? Y al año siguiente, eso fue el 59, el 60, a mediados de año se murió mi padre. Y como él era el que quería que yo estudie, me vine a las Ezequias y ya no me fui. Agarré mis pilchas, mi cámara fotográfica, todo, y me fui a San Ignacio de Velasco de fotógrafo. Ahí estuve hasta el 61, un año le tiré por allá. ¿Y sabe por qué me vine? Porque era el cuarto centenario de Santa Cruz, 1961, ¿no? Y llegué a las novedades de que en la sala de mi casa había un teléfono automático. Ese año han puesto, ¿no? La otra novedad es que habían puesto el Cristo, que fui a verlo y me dijo, te vas por el Arenal y te vas así, me dijo mi madre, y ahí lo vas a ver, me dijo, como un árbol seco, me dijo, ¿no? Sí, y la avenida Teniente Monseñor Rivero, la habían abierto recién con motoniveladora, estaba el montón de palos en medio, así. Así es. No había más que una casa ahí en medio. Atravesaron las quintas porque eso era lleno de quintas y aserraderos. Sí. Entonces, seguramente... La única parte donde tumbaron casa fue al llegar al cementerio, ¿no? Donde el segundo anillo llega al cementerio, ahí habían casas en la calle Arenales, que era una zanja honda y allá estaban las casas arriba. Y llegaba hasta, y pasaba al cementerio. Entonces esas 3 o 4 casas tuvieron que tumbarlas. Para hacer el primer anillo. O sea que una cosa que vale la pena recordar es 1961, se abrió el primer anillo, así es. Se puso el Cristo, se abrió el Monseñor Rivero, se pusieron los teléfonos y se comenzaron a plantar esas maras que hay ahorita en el primer anillo. Entonces ahí tuvo mucho que ver el profesor Noel Kempf. Por supuesto, ¿no? él era el tipo ahí, ¿no? Ajá. Y nos es que hemos tenido gente de mucho valor aquí en Santa Cruz, sí, ¿no? Sí. Este hombre era valiosísimo, era un hombre desprendido totalmente del dinero y de todas esas cosas, ¿no? Y solamente quería hacer cosas buenas. Quería hacer por su pueblo, ¿no? Sí, por Santa Cruz, es verdad. Entonces, incluso yo le dibujé una vez no me acuerdo cuántas, serían unas 10 parabas. Toda la serie de parabas que hay en Bolivia, para hacer una serie de estampillas, que yo las tengo, las estampillas. O sea, lograron hacer las estampillas. Sí, ¡qué se lindo! hicieron. Pero eso es una reliquia. Y eso lo hizo don Noel Kempf. Yo las pinté. Qué lindo. Y me mandó a imprimir. Claro, él ya la hizo imprimir y todo, ¿no? Qué lindo. Y yo, mientras en todo eso, yo siempre pintaba, ¿no? Yo desde mis 15 años ya pintaba cuadros al óleo. Chiquitito, pero ya pintaba. Yo era el ojo que andaba por el Arenal, por los pozos, por el Tao, con mi trípode y mi cuadrito pintando, ¿no? Todos me creían loco, ¿no? Porque eso nunca se había visto aquí en Santa Cruz, ¿no? ¿Usted ya había viajado a Europa o todavía? No, todavía. Y eso o sea, lo hizo antes de viajar a Europa, sí. Que eso era lo más común en aquella... ¿Sabe qué era lo que pasaba en Santa Cruz con los pintores? No había quien te enseñe en esa época, antes de entrar a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Estaba don Armando Jordán, pero él pintaba para él y para sus amigos. Nunca hizo un taller para enseñar, ¿no? Y después estuvo, ¿cómo se llama español? Paino. También, ¿no? Paino.
pero ya fue en un añito antes que entre yo a la Escuela de Bellas Artes. Cuando yo entré ya él no estaba, no sé por qué. Y ya estaba el arquitecto Jorge Rosa. Ah, sí. Yo quiero enfatizar un poco sobre este personaje. ¿Cómo no? ¿No? Este personaje, la Santa Cruz, la cultura de Santa Cruz le debe mucho. Porque él estudió pintura en Budapest, él era húngaro. Él estudió pintura y fue becado por la Escuela de Bellas Artes de Budapest a Italia como el mejor alumno. Y estuvo en Italia un año. Y además, desde sus 9 años, estudió piano. Estudió, creo, 7 años piano. Una persona culta. Cuando nosotros fuimos con el TEU a Sucre, los sucrenses nos llevaron a unas casas antiguas en un segundo piso. Vamos a deslumbrarlos a estos provincianos, dijeron, ¿no? Y Jorge Rosa se sentó, había un piano de adorno porque nadie lo tocaba y había una vitrina llenita de partituras, llenita, una biblioteca de partituras. Qué hermoso. La abrió, miró, sacó uno, propuso y ¡pran! Le puso, ¿no? Y todo el mundo quedó con la boca abierta, como se dice, ¿no? Tocaba así, de primera, ¿no? Buen pintor, buen pianista, buen arquitecto y buen escenógrafo porque colaboró a Parada, ¿cómo se llama? A Parada, el director del TEU. ¿Qué se llama? El que lleva el nombre, Ah, ya, el del teatro. Claro. Ya, sí, nos vamos a acordar ahorita. En el año 60 al 70, ese fue el año que floreció el teatro en Santa Cruz. Hicimos como 15 obras en todos esos años, ¿no? Casi no más se han hecho, porque no hemos comenzado el 60, comenzamos el 62, 63, y él hizo la escenografía, y de él aprendí yo a hacer escenografía, ¿no? Que es una cosa diferente, hay que saber manejar las luces, los colores que producen las luces, ¿no? Y entonces, le hicimos poner candilejas al teatro, luces de bambalina, estas luces de acá. No tenía nada de eso antes, ¿no? Todo le pusieron. Y yo hice 11 escenografías ahí y dirigí una obra, la obra en la que se estrenó Quique Alfonso como actor, con la niña Natush, la que fue después, ahí se conocieron con la niña Natush. Que fue después su esposa. Que la que fue después su esposa, ¿no? Entonces, en todo ese tramo que yo hacía teatro, hacía también la Escuela de Bellas Artes. Y la Escuela de Bellas Artes estaba dirigida por Jorge Rosa. Teníamos unos caballetitos así como unos fideos, ¿no? Agarró y los botó todito eso y mandó a hacer unos caballetes tremendos para graduar, con cabezales, con todo, tableros grandes, carboncillos del tamaño del grosor de mi dedo. Señores, se acabaron los cuadritos, acá van a dibujar así. Para nosotros, para Marcelo Callaú, para Herminio Pedraza, para Olga Rivera, para Carmen Villazón, para Eber Román, para Peña, para José Peña, él ha sido una epifanía. Él fue el que nos descubrió el arte. Qué lindo.
porque era un hombre, además había estudiado, me había olvidado de eso, había estudiado historia del arte en el Louvre, en París, ¿no? Entonces él nos ponía diapositivas y nos explicaba, este cuadro es así, así, lo hizo fulano de tal, Los ilustró. Aprendimos lo que nunca hubiéramos aprendido en 20 años. Qué lindo. Por eso digo, este hombre, alguna vez, alguna institución habrá que ponerle su nombre, ¿no? Porque, y además de su labor como arquitecto, ¿no? Porque hizo hartas casas. Parada Carón. No, él es Jorge apellido. Rosa. No, me habla de Rosa. De Jorge Rosa. Jorge Rosa. Jorge Rosa. Bien. En la calle Libertad, a una cuadra, a 2 cuadras, no sé si a 1 o a 2 cuadras viniendo para acá, ahí hay una casa que es hecha de él, que son unos arcos así, 2 arcos y encima como una caja así encima. Él trajo el modernismo en Santa Cruz, porque aquí en Santa Cruz no sabíamos nosotros de impresionismo, no sabíamos de cubismo, de abstraccionismo, de nada, ¿no? Como decía Rómulo Gómez, no sabíamos nada y hablábamos en disque, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. En 1958 ya estaba Jorge Rosa aquí, pero todavía no era profesor de la escuela. Hicimos una exposición, la primera exposición, por lo menos en el siglo XX, de pintura que se hizo en Santa Cruz, en el Club Social, y estaba ahí Jorge Rosa, estaba Armando Jordán, estaba el español que le di, Paino, estaba el profesor de pintura de dibujo del colegio alemán, que no me acuerdo su nombre ya, y había un español escultor, Atilio Ereñozaga, y yo, ¿no? Y pusimos un afiche en la entrada, gran exposición pictórica, y el Club Social no es como está ahora, eran salones, no sé si usted se recordará, que eran salones separados, eran 2 salones al lado de la plaza, uno en la esquina y otro allá. Ya lo conocí. Jorge Rosa sí. lo hizo sacar todingas las paredes, sí, y lo hizo todo un solo ambiente. Imagínese. Y le hizo poner vidrio al Sí. patio, para que no llueva ahí. Sí. Entonces la gente veía gran exposición y entraban y miraban, y claro, no había nada en la sala, pues todo estaba en las paredes y se salían. Qué interesante. Ese fue el gran éxito de la exposición. Pensaban que era... El 58. 58, sí. Pensaban que eran parte de la decoración de la casa. Nosotros éramos ignorantes, incultos, sí, y vale la pena decirlo sin vergüenza. Pero sin vergüenza, no teníamos vergüenza, no teníamos vergüenza. No tenemos por qué avergonzarnos de eso, porque simplemente no había por dónde aprendamos eso. Sí. Nuestra única fuente cultural que teníamos nosotros acá en Santa Cruz eran las revistas argentinas. Sí. Unas 2 revistas chilenas y unas 2 mexicanas. Que todo eso llegaba a mi casa. Nosotros éramos mi padre, mi madre y 8 hermanos, y cada uno tenía su revista, ¿no? Y mi padre recibía 2, recibía Life y Visión, ¿no? Exactamente. Y mi hermano recibía Selecciones y recibía el Tony, no sé qué, era una revista así grande, ¿no? No el Tony que salió después, uno grande como un periódico era. Y así cada uno tenía. Y yo, como era el chico de los chicos, era Pato Donald y Ratón Mickey y Superman y todo eso, ¿no? Yo comencé haciendo, en mis primeros años, copiando a los historietistas y después haciendo historietas.
Y llegué a estudiar historietas incluso. ¿Y escribiste algún cuento? ¿Escribías cuentos de historietas? No, yo no escribí nada. No escribías, simplemente ilustrabas. Ilustraba, ¿no? Qué bien. Y ya saliendo llegando al año 70, el 70 me casé y el 71 nació mi hija, mi primera hija, y el 72 gané un concurso nacional de la Fundación Patiño, un concurso de pintura y el premio era un año en París. Y me fui a París. Y entonces, incluso con mujer y hija ya. Y el año ese lo cumplí y me quedé otro año más todavía. Qué lindo, debe haber sido una experiencia, pero memorable, ¿no? Ya en esa época ya yo pintaba lo que se llama el pop art. Estaba ya de moda el pop art. Andy Warhol, Lichtenstein, Stella, todo eso, ¿no? Yo pintaba cuadros siguiendo ese estilo, ¿sí? ¿No? Todavía no era independiente, ¿no? Y cuando llegué a París, visité la Escuela de Bellas Artes, que mejor era la de Santa Cruz, le dice. ¿En París? ¿Sabe qué hacían? Copiaban estatuas de yeso de los antiguos griegos y romanos, dibujaban eso. Nosotros acá teníamos modelos desnudos todos los días. Estábamos mejor que en París. Visité varios talleres que recibían alumnos y yo dije, ya yo tenía 30 años. Yo sé todo eso. ¿Para qué voy a estudiar si ya yo les puedo enseñar a ellos? Ya yo sabía todo eso. Cómo se preparan cómo se ponen los colores, cómo se mezclan, la composición, la perspectiva, la textura, todo. Jorge Rosa era un hombre que nos enseñó, nutrió completamente, ¿no? Parece que la Escuela de Bellas Artes de Budapest en esa época era muy buena. Muy adelantada. Muy adelantada, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? No voy a perder mi tiempo aquí abriendo la boca. Voy a aprender grabado, que eso no hay en Santa Cruz. Ahí viene entonces. Y me puse a buscar, primeramente me encontré con un taller de un suizo. ¿Cómo era? Pues Lander, algo de Lander, no me acuerdo bien. Y era muy comercial el taller, ¿no? Puro señoras de estas que no saben qué hacer los domingos y se van a aprender cualquier cosa, ¿no? Por distraerse. Por distraerse. Nada más. ¿No? Entonces, después me fui donde Heiter. Y Heiter era un artista serio. Yo lo conocí, tengo el orgullo de decir, lo conocí, fue mi profesor. ¿No? Stanley William Heiter. En los libros de grabado a nivel universal, está en un puesto muy bueno, porque él inventó una técnica, que es la que nos enseñó. Usted sabe que el grabado es una plancha donde se graban cosas, se entinta, se pone un papel encima y se aprensa. Sí. Básicamente es eso. Sí. Pero hay diferentes técnicas, ¿no? Pero siempre es lo mismo. En algunos casos es relieve, otros casos es en hueco, pero siempre es lo mismo. Entintar y poner papel encima y aprensar. Sí. En cambio, Heiter inventó una técnica que reunía todo al mismo tiempo, ¿no? Se tallaba fuerte, se hundía y se sobresalía, y
y se hacía separación de colores en base a diferentes viscosidades del aceite de linaza, ¿no? Y con unos rodillos diferentes que yo me los traje los rodillos. Me costó $500 a mí eso. En aquella época. Ahí los tengo y hasta ahora no he podido enseñar a nadie porque la gente lo único que piensa es en dólares. El joven ahora solo piensa en dólares, no piensa en aprender algo que lo enriquezca personalmente, ¿no? Y estudié ahí 2 años con él. Y hice unos 30 grabados, y vendí mi grabado allá. Yo pude haberme quedado allá. ¿Los vendió todos? Casi todo. Casi. Con eso he viajado a Inglaterra, he viajado a Holanda, a Alemania, a España, a Italia, y con todo lo que he vendido he viajado por todos lados, a Suiza, ¿no? Pero me vine por cuestiones sentimentales, falleció el padre de mi esposa, y se carteaban con la madre, pues usted sabe, en esos momentos afectivos son muy tristes, Muy, ¿no? y muy importante. Entonces yo para evitar eso dije, bueno, vámonos, y nos volvimos, ¿no? ¿Y regresó después, en algún momento? No, nunca más. Esa fue su visita oficial y no fue más. ¿Sabe qué pasa? ¿A qué iba a ir? Claro, es verdad. La única forma de ir sería a exponer. Una cosa que hice allá también, en esa época, cuando estaba yo allá, Gil y Maná Garrón, no sé si lo recuerda usted, un pintor paceño, Sí. organizó una exposición de pintores bolivianos en París, en el Petit Palais, uno de los mejores lugares para de exponer. exposición, así es. Y como llegaron allá y yo estaba allá, vení pues también, me dijeron. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que hacer, porque la mayoría como tenían que ir de acá con sus cuadros, llevaron cuadritos así, ¿no? Yo me fui al supermercado y me compré las varillas todas y me hice 4 cuadros de 2.30 por 1.50, cuadrango, y en 2 meses los pinté, ¿no? En ese estilo pop art que estaba yo en esa época, ¿no? Muy actual porque se refería a la soledad del individuo en las grandes ciudades, como yo lo sentía eso, ¿no? Claro. Yo inventé un personaje que tenía incluso mi mismo abrigo, un abrigo con un cuello así de lana, así, pero yo le daba así como un halo, y ese individuo estaba siempre entre la multitud que espera para cruzar la calle, la multitud que espera para subir la escalera mecánica, la multitud que espera siempre multitudes, y él siempre como relumbrando con un halo, ¿no? Qué lindo. Y esos cuadros dieron la vuelta a toda Europa y se quedaron en la Embajada de España hasta ahorita. ¿Quién se los habrá llevado? Puede que sigan ahí, ¿no? Porque son grandes, ¿eh? No es nomás llevarse un cuadro así. Sí, hay ciertos espacios para los cuadros, que ese es su lugar. Y Tito, ¿qué hay de esto? Lo dije al comienzo, sos parte de este equipo de vacas sagradas. Queridos amigos, permítanme retornar un poquito para que sepan con quién estamos, con Tito Kuramoto.
Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Nos encontramos en el teatro de la Casa de la Cultura. Quisimos tener un lugar especial para recibirlo. Él se merece todos los reconocimientos que le podamos dar. Nació en Santa Cruz de la Sierra. Desde pequeño tuvo su inclinación hacia el lápiz, dibujó historietas. Ha estudiado en Bellas Artes en la ciudad de La Paz, también aquí en el Colegio Nacional Florida. Y bueno, entonces un recorrido sobre todo muy querendón de esta tierra, tiene muy presente todo ese recorrido que ha hecho, recuerda incluso momentos históricos, ¿no?, que se han vivido aquí en Santa Cruz. Aquí me gustaría un poquito eso bueno, como lo dije, de ser una vaca sagrada. Como a mí, cuando yo lo escuché por primera vez, yo dije, vaca sagrada. Y me gustaría él que nos explique por qué. Incluso, como les digo, textual está aquí en uno de los salones de exposición de la Casa de la Cultura. Bueno, en realidad yo no sé qué quiere decir eso, ¿no? Pues A.T. Stick fue la que nos puso ese apodo. Allá en Europa seguramente tiene alguna relevancia especial. Es posible. ¿No? Yo lo que quería decir además es que en toda esa trayectoria yo he sido profesor de colegio durante 33 años del Colegio Josefina Goitia. Y paralelo a eso he sido profesor también del Cástulo Chávez, y paralelo a eso he sido profesor del Holy Cross de Montero y del alemán, el colegio alemán. Profesor de arte. De arte, ¿no? Qué increíble. Entonces, eso por una parte. Y luego también cuando regresé de Europa, en 1974, en diciembre, instalé un taller en la escuela donde yo enseñaba, en Josefina Goitia, ahí que está por el Parque Urbano, por allá. Le pedí permiso a la directora, la señora Lidia de Robles, y ella me dio unos alares que hay ahí. Y al año siguiente, ya en enero, porque tenían que entrar a clase y ya no iba a poder seguir yo, pedí a la a la universidad que me den el sitio donde estaba la escuela, porque la Escuela de Bellas Artes se cerró. Se cerró cuando el golpe de Banzer, igual que toda la universidad, ¿no? Y la Escuela de Arte, también Jorge Rosa creó la Escuela de Artes Plásticas en el 69, y nos separamos ya de la Escuela de Bellas Artes. Y ya enseñábamos, que en Bellas Artes quedaron los músicos, los danzarines, y los que cantan, todo lo que es música. Y nosotros fuimos con las artes plásticas ya, ¿no? Y todo eso se cerró el 71. Teníamos una escuela bien montada ya en la calle Manuel Ignacio Salvatierra, y entraron las hordas. Siempre hay estas hordas dirigidas por los políticos, ¿no? Y saquearon todo, ¿no? Las esculturas las tiraron, las quebraron, se robaron las colecciones de diapositivos. Un desastre, ¿no? Eso es lo que hacen los políticos, ¿no? Yo les digo con sinceridad, nómbrenme un solo adelanto de la humanidad que hayan hecho los políticos. No han hecho nunca nada. Los adelantos de la humanidad los ha hecho la gente, ¿no? La Revolución Francesa no la hicieron los políticos, la hizo la gente, ¿no? Y todos los inventos los han hecho particulares. Los políticos solo han impedido el progreso de la humanidad. No debían haber políticos, ¿no? Deberíamos ser gobernados por una computadora. De veras. La inteligencia artificial valdría mucho. No tendríamos abogados, no tendríamos
prefectos, alcaldes etcétera. Y creo que vamos hacia ello, ¿no? Con la eso vamos a llegar. A la inteligencia. Ojalá algún día. A la inteligencia no artificial. No lo voy a ver yo, pero... Quería decir que la universidad me dio el local que era de la Escuela de Bellas Artes, donde aprendí yo, donde estudié yo, porque en ese momento estaba eso abandonado ahí. Y ahí creé yo el taller de artes visuales. En septiembre llegó Marcelo Callaú y se adhirió ahí. Y en enero llegó Herminio. ¿No ve que todos disparamos? Herminio se fue a México, Marcelo se fue a Bélgica, yo me fui a Francia, porque todos estábamos fichados para meternos presos a toditos. ¿Por qué? Porque la Escuela de Bellas Artes hacía pancartas en favor de Juan José Torres y todo eso. Entonces pues éramos los primeros que miraron. Bueno, mi hermano, que era de inteligencia militar, me dijo: vos y tu hermana a esconderse porque están en una lista. Ya él había ido a ver, estábamos ahí en una lista los dos. Mi hermana, que es bioquímica, que vive ahora en Brasil, ella era de las mujeres universitarias, que eran las únicas mujeres pensantes de este pueblo. ¿Se acuerda de la señora Mendívil, que ha muerto recién? Me acuerdo, por ella supuesto. Era la presidenta, ¿no? Y un grupo más eran todas mujeres profesionales, sí. ¿no? Y en el parque ese de la biblioteca hay una escultura de una mujer con un niño así. Ellas lo mandaron a hacer eso. Sí, exactamente. Son tipo monolitos, ¿no? No, eso no. Es una escultura de bronce grande. Tiene su pedestal y la escultura debe tener 2 metros. Media verdosa, así. Está la madre así y el hijo parado abrazándolo así. Eso fue hecho por ella. Mandado a hacer por ellos. Y eran las mujeres que pensaban, pues, ¿no? Que hablaban en contra del gobierno, que hablaban cosas así. Entonces fueron las primeras correteadas, ¿no? Pregúntele a la señora Verónica Mendívil, la han correteado a su madre, ¿no? Todo por los pillos de estos sinvergüenzas de los políticos, no, nada más, ¿no? Ay, bueno, pero... Entonces, nosotros creamos la Escuela de Bellas Artes, va del taller de artes visuales, y ya en el 75 hicimos una gran exposición en la universidad, en los salones de abajo de la universidad. ¿Quiénes? El taller de artes visuales. Claro, ¿y quiénes estaban? ¿Quiénes estaba presentes? Callaú, Pedraza, Román y un grupo de unos 20 alumnos que teníamos. Y Olga Rivera y Carmen Villazón, José Peña, todos ellos. Eran los profesores y los alumnos eran unos 20 por lo menos. Me menciona así, como decimos, 2 grandes personajes. ¿Y qué hay de la actualidad? Lo escuchaba que ha dado talleres, ha enseñado. Si viene bien decir nombres, si no, tampoco, pero por lo menos saber de que esto va a continuar, está mejorando el arte. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la Bienal de Arte Contemporáneo, ¿no? Bienal, pues, bueno, no vamos a tocar el tema, pero en realidad lo que me gustaría es que me dé, así como habló con tanto amor de aquella época, esperanza de qué es lo que se vislumbra ahora en Santa Cruz. Y se están preparando los chicos, hay una tendencia a ciertas, así como tenemos en los libros y la lectura, géneros literarios. Mire, yo desde el 2005 soy profesor de la carrera de arte de la Gabriel René Moreno, de la Facultad de Hábitat. Y he ido formando un grupo de gente.
además de lo que he formado en el taller de artes visuales. Porque en el taller de artes visuales está en primer lugar, está Jorge Padilla, que ha ganado premios en Japón incluso, ¿no? Lo que pasa es que los pintores somos gente que no nos conocen mucho, porque no actuamos con el público, no intercambiamos con el público, ¿no? Y la pintura es un arte, no es un arte popular, es un arte de gente más culta, digamos, igual que la escultura, ¿no? Entonces, por eso es que la gente, pocos lo conocen. Por ejemplo, está William Áñez también, está Víctor Hugo III, eso lo debe conocer porque a veces aparece por ahí, está Henry Flores, Jorge Núñez, Freud Prince, más o menos, y 6 o 7 salieron son artistas, trabajan como arte, ¿no? Son poco conocidos por esa razón, porque no es un arte popular la pintura, ¿no? Y de mis alumnos de la carrera de arte, hay una veintena de jóvenes que van a ser grandes artistas. Ay, qué lindo, ¿no? Eso me da mucha alegría. ¿Sabe cuál es el problema? Al taller de artes visuales nunca nos ayudaron en nada. Todo lo que hemos hecho, nosotros hemos construido galpones, hemos construido baños, hemos hecho pisos, 1000 cosas hemos puesto. Hemos comprado 3 hornos, he construido un horno a leña. Ahí en el segundo anillo. Sí, he construido un horno, 2 hornos a leña he construido. Tenemos 3 hornos a eléctrico, tenemos una prensa de grabado, todo eso es con nuestra plata. Esa prensa de grabado me cuesta $1000 a mí, porque yo la mandé a hacer. Nunca ni la prefectura, ni la alcaldía, ni nadie nos dieron un peso. Y ahora nos quieren quitar el lugar, porque dicen que van a hacer una plaza o no sé qué cosa ahí. Si no lo quitan, pues no lo quitan, ¿qué vamos a hacer? Yo soy estoico, yo participo de la filosofía estoica. Lo que está dentro de mi alcance yo lo hago, pero lo que está fuera de mi alcance ¿qué voy a hacer? Se hace como sea nomás, ¿no? Pero lo que yo digo es que, por ejemplo, La Paz, Potosí, Oruro, Sucre, Cochabamba y Beni tienen escuelas de bellas artes pagadas por el gobierno, y Santa Cruz no tiene. Sí, pues. ¿Ah? Aquí además son escuelas retrógradas, ¿no? Atrasadísimas, porque como todo lo que es, ¿cómo se dice?, manejado por el gobierno, no funciona, ¿no? Aquí lo que queremos es mejorar el taller de artes visuales. Tenemos hartos alumnos, ¿no? Pero siempre va a ser poco, porque no es un arte popular, ¿no? Ahora el grabado está en mis alumnos está en su auge el grabado, ¿no? Claro, porque es también algo mecánico, ¿no? Yo le digo más, Santa Cruz tiene mejores artistas ahorita que cualquier departamento de Bolivia. Y en eso apoyo, porque estamos viendo los resultados, ¿no? Permanentemente. O sea, nosotros en la Casa de la Cultura tenemos permanentes exposiciones de aquí, de los locales. Sí, y está muy bien, creo que... Incluso los mejorcitos de allá se han venido acá también. Sí, exactamente. Y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno porque estamos recibiendo, necesitamos recibirlos, necesitamos sobre todo compartir, nutrirnos, justamente volviendo
a la Bienal Internacional de Arte, que es bueno venir a escuchar al de afuera, las técnicas, las formas como miran el arte contemporáneo. Pues bueno, querido Tito, ¿algo más que quisieras decirle para no quitarte más tiempo? Sí, tendría aquí? Muchas más cosas que decir, pero también hay que ser político. Hay cosas que debería decir, pero que no las digo, ¿no? En otra ocasión las diré. En todo caso, me gustó hacer esta entrevista. Gracias. Porque a mi edad, estoy con 82 años, no tengo la vida comprada. El día de mañana estornudo y me muero, ¿no? Porque así es uno a esta edad, de cualquier cosita se muere uno. Entonces, es bueno que quede algo grabado. Sí, ¿no? Así es. Para que la gente sepa más o menos quién fui yo, ¿no? Así es, querido. Una cosa, por ejemplo, que yo nunca hablé, es de mi padre. Pero contanos. Mi padre llegó al Callao, a Perú, en 1908. Tenía 23 años, ¿no? Y estuvo trabajando. Venía del Japón, pues. Del Japón. ¿Y solo o acompañado? 50 japoneses eran. Ajá. Llegaron en un barco a vela y a vapor, híbrido. ¿Qué tal? Un barco híbrido. Así como ahora hay sí, autos eléctricos y a gasolina, en esa época habían a vela y a vapor. ¿Qué ¿no? tal? Llegaron ahí, estuvieron trabajando desde 1908 hasta el 10 y se vinieron por el río Madre de Dios que nace en el Perú, en balsas hechas de ellos, hasta Ribera Alta. ¿Se da usted cuenta? Porque allá en el Perú habían los letreros donde mostraban Ribera Alta, una ciudad con rascacielos así, y por las calles corriendo las libras esterlinas que corrían. ¿Y por qué eso? Querían pues que vaya gente para trabajar la goma. O sea, la engañaban, en otras palabras. Claro. Dice que cuando llegaron allá, a Ribera Alta, en la famosa ciudad de Rascacielos, había una casa. Y no era ni una casa, era un cuarto. Un cuarto con techo de paja. No había más. Y no había un solo boliviano. Habían como unos 200 extranjeros, dice, que habían ido por esa propaganda. Todos vivían en carpas. Unas 200 carpas, dice que habían. Y llegaron ellos. Dice que habían alemanes, italianos, norteamericanos, franceses, italianos, de todo. Y todos esos son los apellidos extranjeros que tenemos ahora acá, que se han ido viniendo acá, ¿no? Pero, ¿y de tu papá qué hizo entonces cuando llegó ahí? ¿Se quedó un tiempo? Él hizo el trabajo de la siringa un tiempo, pero era un trabajo, dice, muy duro, ¿no? Había que levantarse a las 6 de la mañana, desayunar y hacer un periplo en el monte de 20 kilómetros, porque un árbol estaba aquí, a 1 kilómetro estaba el otro árbol, a 500 metros el otro, a 200 metros el otro a 3 kilómetros, así. Entonces cada siringuero tenía sus árboles y tenía que ir sacando lo que se había recolectado en todo el día, en la tichela le decían, ¿no? Era un vasito de metal que lo enganchaban así en el tronco del árbol. Entonces sacaban eso, lo llenaban en un odre que tenían de goma, una bolsa de goma, de tela con goma. Ahí lo echaban y seguían y lo volvían a poner ahí y así. Llegaban a las 6 de la tarde, después de andar 20 kilómetros, más o menos. Y no solo eso, tenían que, vos no lo podías dejar ese látex así porque se fregaba. Ellos tenían un hornillo así de barro, que tenía un hueco acá
y otro acá, por donde se metía el fuego, la leña, y acá un huequito. Y acá ponían 2 palos con su palca y un palo así. Entonces, hacían humo y cuando humeaba, le iban vaciando el látex al palo y le iban dando vuelta y se iba... Y se iba enroscando. Se iba congelando. Claro, esa goma se iba enroscando en el palo. Se iba haciendo hasta que se hacían así las bolachas. Así era. O sea, se quedó. Seguramente pagaban bien también, ¿no? Pagaban bien, pero, claro, pero no, era pues, muy duro, dice. Pero muy duro. ¿No? Entonces él agarró, dice, a 5 amigos japoneses. ¿Cuánta plata tienen? A ver, tanto, juntaron toda su plata, compramos herramientas, compraron sierra, compraron hacha, machete, carro, todo eso, y se fueron a cortar árboles. ¿Cómo serían esos arbolangos en esa época ahí? Dice que cortaban el árbol caía, y por debajo del árbol cavaban una zanja, así. Y se subía uno arriba y el otro acá abajo, y con una sierra de 3 metros, ran, los 30 metros de palo hasta llegar allá y de ahí volver para sacar una tabla, y de ahí volver para sacar otra tabla. Era gente macha la gente de antes, ¿no? Así. Parece una de película, ¿no? Parece, ¿no? Parece, parece que estoy mintiendo. No, es que no, de ninguna manera eso. Simplemente que yo, que soy escritora, me imagino a eso cortando con una sierra, y yo creo que tenía ese árbol unos 3 metros de diámetro, porque así eran los árboles de antes. Los he visto en mi época, llegué porque Julián Schwan tenía un aserradero. Claro, él tenía un aserradero a una cuadra de mi casa, que era donde llegaban las troncañas. Y llegaban las troncas, y mi juego favorito, que me soñaba, años pasé soñándome, saltando de tronca en tronca. Y yo decía, ¿cómo llegan estos árboles, estos troncos? Porque lo que llegaban a los troncos. Eso eran árboles de 300, de 500 años. Por lo menos, maras de 300, exactamente, 500, porque todavía consideraban joven. De 200 años un árbol de mara era joven todavía. Claro, estos árboles que tenemos aquí en el primer anillo son así. Sí. Tienen 50 años. Imagínate, entonces dale más para que tengan 3 metros. Entonces, ¿cómo podés vos cortar con una sierra? Bueno, se hace, ¿no? Se hace, pero... por eso me parece muy bien que hayamos tocado ese tema. Porque de allá se vino, dice él, con una bolsita así de lona, llenita de libras esterlinas. Claro, así se pagaba, pues, en libras esterlinas. Una pequeña fortuna. Así es. Bueno, y fue lo que llegó a ser. En 1914 llegó aquí a Santa Cruz, mi padre. Y fue lo que nos contaste, que formó esa tienda, que era abarrotada. No, antes de eso, esos terrenos que le digo que nos lotearon, sí. Él hizo una parte era cafetal, y otra parte era ¿cómo se llama? Verdura. Él tenía un carro y llevaba verduras al mercado todos los días. Como buen japonés, ¿no? Bien, o sea que son bastante herbívoros, ¿no? Sí. Se alimentan. Sí. ¿Qué tal? Qué interesante. Y él dice que en 1914, a fines de 1914, llegó la estatua de Warnes. Ya. En un carretonzango que dice que las ruedas eran más altas que uno así. Ahí lo trajeron a Warnes. Y estuvo ahí echado, dice, en la plaza, un año. No, el 15, porque él llegó el 14, el 15. Y el 16 era el aniversario de la batalla del Pari. Y recién lo pusieron. Que dice que no hallaban cómo subirlo. Pues no habían grúas, pues, en esa época. A ver, ¿cómo subís una estatua que pesa 700 kilos allá arriba? Es difícil, ¿no? Y lo hicieron. Lo hicieron, no sé cómo, pero lo subieron.
¿Cuál sería la maña que usaron? Yo creo que han ¿Algún puesto tipo de- palos así. Sí, algún tipo Y de roldana, tecle, ¿no? ¿no? No, y Con- tecles también, ¿no? Los No tecles. habían tecle. Tampoco. Eso es Eso siglo sí después. XX ya. Entonces fue con roldana. Ay, Tito, o sea que... Oye, mi padre ha visto los barcos a vela, a vapor, ha visto llegar el primer auto aquí a Santa Cruz, ha visto la primera usina eléctrica que se puso aquí en Santa Cruz, ha visto la primera radio que se puso, ¿no? Lo que no llegó a ver ya fue la televisión. A los teléfonos tampoco vio. O sea, murió... ahí El por año que murió, en pusieron los 50, en el año teléfonos. 50 falleció. El 60 60. y el 61 pusieron los teléfonos. Ah, ya 60. Pues, eso Bueno. quería decir yo porque es bueno recordar que toda esa gente que era la época Sí, en que los jóvenes querían salir, sí. ¿no? Hay una obra de teatro de Eugene O'Neill, el escritor ese americano, el padre el suegro de Chaplin, ¿no? El padre de la Oona O'Neill. Ese hizo una obra que se llama Más allá del horizonte Ya. y trata sobre esa moda, esa fiebre que le vino a los jóvenes de salirse, de ir a donde sea, ¿no? En busca de su destino. Era una moda. Claro, moda. de Por eso nuevo. es que habían 200 extranjeros ahí en Riberalta, Claro. ¿no? Tras el primer llamado vinieron a aventurarse. A ver qué pasaba, ¿no? Sí, así es. Ahora no se mueve no la gente había, así, ¿no? no había apuro, creo. Tengo la impresión que es que como que no había apuro. Los días venían con calma y uno hacía las cosas conforme podía porque no tenías más posibilidades. Entonces todo caía sobre tus espaldas. Y yo creo que se hacía lo que se podía, nada más. No había cómo apurar. En cambio ahora que para comenzar tenemos el internet y ahora podemos hacer cosas le digo a mis en alumnos, cuestión de... Yo cuando he empezado no conocí un librito así de arte. No había. No, claro, no había libros de lectura. Y en cambio en internet ahora Y ustedes encontrás tienen todas- mil cosas Y no es eso, y no las miran. las respuestas a las técnicas, ¿no? A Y las técnicas, todo. Sí, sí. Usted sabe que nosotros necesitábamos hacer papel porque no hay papel de grabado acá para comprar. Sí. Y yo busqué en internet varios videos cómo se hace papel. Hicimos papel. ¿Y salió bien? Bienísimo. El papel de Es el grabado. papel que usamos en los grabados. De todo grabado que vea usted expuesto es hecho ahí en el taller de artes visuales. Sí. La verdad que ahora no hay una excusa, ¿no? No hay una excusa. El que para quiere hacerlo, lo hacer hace. algo lo hace. Estoy completamente de acuerdo. Y en aquella época también habían estas personas, hombres visionarios, que hacían maravillas porque, como dicen, cómo trajeron esta estatua, la colocaron, porque la gente se valía de su... Oiga, ¿sí? en las revistas, Sí. ¿cuál era la cultura? De pronto en una revista así de novelas y cosas, había una separata así chiquitita, decía, ¿quién fue Leonardo da Vinci? Y ella escribía una breve reseña de su vida, ¿no? Eso era de lo que nos nutríamos. Por eso yo les digo a mis alumnos, aprendan, estudien, porque el artista ignorante no existe. Si es ignorante hace burrera. De acuerdo. Es que tiene que ir acompañado con eso. Tiene que... Hasta filosofía tiene que saber Así el es, artista. completamente de acuerdo. Hasta para expresarse, hasta para por último, contar el concepto de lo que está Oye, haciendo. qué cosa más bella. Eso ni idea tienen la mayoría de los jóvenes ahora. Sí. Qué cosa más bella que saber que uno sabe. ¿No? Es decir, eso yo lo sé, ya lo estudié, yo sé que... Claro. Entonces hablas con fundamento.
Mire, he estado estudiando las capitales del mundo últimamente porque no me las sé todas. ¿Para qué? Para nada, para saberlo nada, nomás. ¿no? Y para ejercitar la memoria. ¿No ves que estábamos con el nombre de Humberto Parada Caro? Sí. El director y yo, o sea, que hay que ejercitarla. No se acuerda en ese momento, pero hay que seguir y repetir. Y creo que ahora que repetimos el nombre de este señor, estoy de acuerdo que fue tan importante, lo estamos mencionando en el libro de la Casa de la Cultura, pero creo, queridos amigos, una de las cosas más importantes que tenemos que ejercitar es nombrar con nombre y apellido a los nuestros, sobre todo aquellos que han aportado por Santa Cruz, porque al no mencionarlos van quedando en el olvido. Por eso cuando yo dije, ¿no?, las vacas sagradas, nombrarlo a Herminio Pedraza, nombrarlo a Marcelo Callaú, bueno, Lorgio, Tito están con nosotros y le hemos hecho también una entrevista a Lorgio. Y así, y nombrarlos por siempre, y no solamente eso, como estamos con el teatro aquí en el Paraninfo Universitaria. ¿Quién es el teatro? Humberto Parada Caro, eso, con nombre y apellido. Y así, hay alguien que yo quiero nombrarlo para que quede grabado ahí. Ya. Don Jorge Chuquimia, el primer escultor que hubo aquí en Santa Cruz. Creo que era orureño o potosino, no sé dónde. ¿Qué tal? Tengo entendido, ojalá que sea verdad, que todavía vive. Era nuestro profesor en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Jorge Chuquimia. Pero lo vamos a tomar en cuenta, Tito, lo vamos a tomar y de repente buscar y por ahí. Me han dicho que esos que hacen santos ahí por San Andrés, creo que uno es su hijo de él. Bueno, ahí está, lo vamos a averiguar porque imagínate, el primer escultor de Santa Cruz. Y así pues, queridos amigos, estamos llegando al final de esta hermosa entrevista. La verdad que no lo hemos sentido, ha sido muy gratificante, reconfortante saber un poquito de la vida, como dice, un poquito de su vida, y él mismo lo dice, para que quede grabado. Cosas que por ahí, bueno, por ahí tenemos otra oportunidad también para hacer otra entrevista y de repente podemos tocar otros temas. Nos despedimos, Tito, de ahí. Muy bien. Aquí, pero ahí está que el público que te va a estar escuchando, despedite. Mi querido público cruceño, yo les agradezco por todo lo que han acogido a los artistas, al arte, a los extranjeros también, como mi padre, ¿no? Todo eso vale para un reconocimiento mío y a mí también, como me han elevado sin que yo tenga muchos méritos, pero me han puesto en un lugar que no sé si será el mío. De todas maneras, agradezco eso infinitamente. Gracias, querido Tito, gracias. Muchas gracias por darnos tu tiempo, que sabemos que sigue enseñando, pero bueno, se dio tiempo para estar aquí entre nosotros. Bueno, será hasta otro momento. Un abrazo para todos y chau, chau.